wowmx.tv. Like y que presionen la campanita para estar al pendiente del contenido cada que subimos nuevo material, nuevo programa. Ustedes saben que este programa lo grabamos, este programa es grabado los miércoles, pero sale los jueves, así que ustedes lo estarán disfrutando el día jueves 11 de agosto del 2022. Así que pues es un gusto como siempre estar aquí compartiendo con ustedes pues la opinión acerca de los sucesos más importantes, más trascendentes de la vida política de este país. Recuerden que nosotros lo que hacemos es dar nuestra opinión, nosotros no informamos, nosotros damos nada más nuestro punto de vista acerca de lo que está ocurriendo. Quiero saludar a todas las plataformas amigas y hermanas que hacen favor también de compartir nuestro material, nuestro contenido y por supuesto a toda la gente que viene a vernos desde allá, como es la parrilla de nuestro hermano Poncho Vidales, La Otra Opinión de Ricardo Alemán, Las 500 Noches de Amado Avendaño, la revista Etcétera de Marco Levario Turcot, el Rapidín de Tere Vale, a Typical TV de Carlos Alarraqui, Latinos, con el buen Carlos Loret y Broso, y bueno, pues a todas las plataformas que cada vez se hacen más y más en esta comunidad del ciberespacio. Así que muchísimas gracias y por supuesto a ustedes que nos apoyan con, aparte de sus likes, como ya lo comentaba al principio, pues con sus donativos. Recuerden que estas plataformas tienen la opción de dar un donativo. Por ahí abajo pueden encontrar un botoncito que tiene un signo de pesos o de dólares y le presionan ahí y ahí saldrá las opciones para que puedan darnos su donativo, que puede ser desde 20 pesos hasta, me parece que el límite son 14,999 pesos. Así que pues agradecemos mucho su apoyo y pues ahí pueden encontrar toda la información. También les recuerdo que es importante que nos dejen sus comentarios acá abajo, los leemos todos, estamos al pendiente de todo lo que ustedes nos comentan, nos sugieren y pues síganos diciendo quién les gustaría que estuviera aquí en La Disidencia, qué temas les parecen que son trascendentes para tomarlos en cuenta y poder comentarlos en este programa. Y pues bien, el día de hoy vamos a platicar acerca de unos temas que nos han parecido importantes, nos han parecido trascendentes dentro de todo lo que está sucediendo en este panorama de la política nacional. En primer lugar, estaremos platicando acerca de, ustedes se recordarán aquella mañanera en donde el viejo Wango puso la canción de Chicoche, aquella de uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando, a propósito de que el gobierno de Estados Unidos pues lanzó un comunicado en donde decía que pues el hecho de que el gobierno mexicano le esté dando prioridad a las empresas paraestatales como es la CFE y Pemex, pues está de alguna manera violando los términos del TEMEC, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Pues resulta que, bueno, y también recordarán que dijo en aquella misma mañanera que iba a responder justo el próximo 16 de septiembre durante la conmemoración del desfile de independencia de nuestro país y que ahí le iba a dar respuesta al gobierno de Estados Unidos, también así al de Canadá. Él insiste, López Obrador insiste en que con este discurso chafa, discurso barato de la soberanía nacional, defender a estas dos empresas que son un pozo sin fondo, un nido de corrupción como es la CFE y Pemex. Y entonces aquí la situación es que está, como ya dije, violando acuerdos del TEMEC porque tanto Estados Unidos y Canadá evidentemente pues están preocupados ante esta situación y de eso estaremos hablando más adelante. Porque resulta que JP Morgan, este banco norteamericano, hace una declaración el día de hoy miércoles, en donde dice que es muy probable que López Obrador se doble, que termine cediendo, digamos, porque viendo el panorama general no le conviene al gobierno mexicano aceptar pues
réplica, digamos, por parte del gobierno de Estados Unidos y de Canadá, porque entraría en una serie de paneles de discusión, etcétera, etcétera, y bueno, las consecuencias de que esto llegue a más, pues son bastante complicadas y pues nada benéficas para nuestro país en términos económicos. Estaremos hablando de eso. Y luego, por otro lado, ya más para acá y en cuestiones más locales, digámoslo así, resulta que sale una nota en donde si fuera poco el tema de los audios en los que se ha visto envuelto Alito Moreno, Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI, pues resulta que lo vetan a Alito Moreno de la presidencia de la Comisión de Gobernación y ponen a una diputada de Morena. Obviamente esto por parte de los partidos Morena, Partido del Trabajo, el PT y el Partido Verde. Ya sabemos que pues estos son partidos que conforman una coalición, digamos, pero por otro lado, los partidos de oposición, PRI, PAN, PRD e incluso Movimiento Ciudadano, pues no acuden y pues no tienen el voto. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué consecuencias? Me parece que eso es lo más importante a reflexionar. ¿Qué consecuencias puede haber a partir de esto, a partir de que veten, si es que podemos utilizar esa palabra, a Alito Moreno de esta comisión que él preside, la Comisión de Gobernación? Pues de todo esto vamos a estar platicando el día de hoy en este programa de La Disidencia, para lo cual le doy la bienvenida como cada semana a mi amigo y hermano Octavio Catalán, quien co-conduce este programa conmigo, La Disidencia. Mi hermanito, ¿ya andas por ahí? Creo que no anda por ahí. Hizo su entrada triunfal, mi No. hermano Catalán. El presidente se puede entrar así con los trabajadores de Pemex. ¿Por qué yo no puedo ser un rockstar, cabrón? No, te falta aventarte así para atrás. ¿Cómo estás, ¿Cómo mi estás, hermanito? Robert? Bien, bien, pues aquí viendo las notas Ay, la, trascendentes. yo no sé por qué te referiste al doctor Botox por su nombre real, cabrón. Me acuerdo de este nombre de un imaginario juguete, el maléfico, el malvado doctor Tocino, ¿no? Puede ser así como el malvado doctor Botox, que entrega no sé cuántas gobernaturas y sigue en su puesto. No sé, no estamos hablando del mismo, ¿sí? No, por supuesto que no. No estamos hablando. Sí, no, luego. Fíjate que Este ya es, este tuvimos es el que niega los audios, que Fíjate que ya dice que tuvimos no es un él. reclamo, no sé si te llegó la nota, pero Ah, a toda la amable audiencia que nos ve por alguna plataforma que no sea RID TV, y puede ser Alterno 180 o Wow TV, hace esta semana en Cena de Grillos tuvimos un invitado que no voy a decir nombres, tienen que buscar el programa en los canales, pero nos decía, ustedes me estuvieron ya vacilando en otros espacios, cabrón, porque le cantábamos la de coincidir justamente aquí en La Disidencia. Le cantaba yo, hombre, ¿para qué te echo la culpa a ti? Pero los dos coincidíamos que las coincidencias de la vida, ¿no? así Y, es. y decía, ya no por favor no le digan doctor Botox porque me río y no me puedo reír en estos momentos del amado líder. Bueno, el doctor Botox para nuestra amable audiencia. El Este, maléfico doctor Botox. Al maléfico doctor Botox le dieron un golpe de estado en la cámara. ¿Con qué tema vamos a arrancar para irnos en orden? Pues mira, habíamos puesto primero el tema de la disputa energética del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, el TEMEC, porque pues a raíz de las declaraciones que hace López Obrador de, uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando, pues JP Morgan, esta empresa, este banco norteamericano, pues hace esta declaración, ¿no? En donde dice que es muy probable que López Obrador termine cediendo, que se termine doblando, así lo pusieron, así lo dijeron, que se termine doblando porque las consecuencias que puede haber para México, pues pueden ser bastante severas
en ese sentido. Ya lo hemos platicado incluso en otros programas, que pues evidentemente las consecuencias económicas que esto representa, como el hecho del aumento en aranceles, por mencionar uno, pues puede ser bastante serio, digamos, ¿no? De por sí estamos atravesando por una inflación bastante importante, tanto México como Estados Unidos, por supuesto, pero estamos rebasando incluso la expectativa que tenían los expertos en economía, que ellos decían que íbamos a llegar a un 7.5 y estamos rebasando, creo, ya el 8.5. O sea, estamos rebasando ya 10 veces lo que habían pronosticado estos expertos en economía. Entonces, si a eso le sumamos el tema del TEMEC, que López Obrador siga montado en su macho y que diga, en una de esas diga, pues me salgo, ¿no? Pues así de fácil, me salgo del TEMEC y pues háganle como quieran, pues la repercusión es que esto puede traer. Entonces, por eso JP Morgan hace esta declaración y dice que es muy probable, desde su perspectiva, por supuesto, que es muy probable que López Obrador termine cediendo, que se termine doblando y que termine aceptando pues las condiciones, lo que marca el TEMEC, ¿no? Y yo lo que pondría en la mesa es, bueno, JP Morgan, al ser una empresa norteamericana y que tiene pues una perspectiva, digamos, desde aquel lado, yo creo que no alcanza a ver lo pinche necio que es este cabrón que tenemos acá y que él por mantener su discurso y por mantener esta imagen que ha construido durante muchísimos años ante su base, pues está dispuesto a hacer lo que sea, ¿no? A decir barbaridad y media y hacerlo, o sea, llevar a cabo barbaridad y media, como lo hemos visto, ¿no? O sea, le ha valido madre la Constitución, las leyes, ya lo vimos con el Tren Maya, lo hemos visto de una y mil formas como ha intentado y en otras ocasiones lo ha logrado, pues hacerle manita de puerco a los órganos autónomos, en fin, o sea, ¿tú cómo ves, mi hermano? ¿Sí crees que, como dice JP Morgan, López Obrador termine cediendo, que se termine doblando, o se va a seguir montado en su macho y va a decir, me vale madre y voy a darle prioridad a la CFE y a Pemex? Hermano, creer es un acto de fe. Sin duda. Espero que por ahí pueda empezar a dilucidar la audiencia por dónde va a ir mi respuesta, ¿no? Pero, a ver, brother, yo creo que este asunto empieza a tomar aristas y empieza a tomar una serie de dimensiones que ya escapan hasta de la ficción, ¿no? Claro. Porque cuando no arrancaba este gobierno, dijimos, no mames, no va a cancelar el aeropuerto, güey. A ver, no mames, no lo va a cancelar. ¿Quién en su sano juicio hubiera dicho, lo va a cancelar? A ver, ¿qué porcentaje de obra va? ¿Qué inversión es? No nos va a hacer una pinche central avionera. Ah, cabrón. Ahí Sí la está. hizo. Cabrón, sí canceló el aeropuerto sin ser todavía presidente. Sin Además, haberse puesto a la banda presidencial. O sea, si alguien de la 4T o el pinche viejo está viendo este programa, que no lo tome como reto, cabrón. No, ya sabemos que para hacer pendejadas se pinta solo. Y, sí, y eso, claro que tu pregunta con aires de verdad crees que sea capaz. No, ya no lo invoques así, güey. O sea, no, ya no lo hagas, güey. Porque dirías, bueno, a ver, ya no tiene mayoría en el Congreso. Pues ya se la peló, ya no va a pasar la Guardia Nacional. Decreto, puto. ¿Cómo ves? Pues, así es. la pinche constitución le vale madre. Que los amparos me frenan mi tren. Seguridad nacional, cabrón. Y va por mis huevos. Ah, que no puedo poner a un gobernador en Guerrero, pues que gobernamos por interpósita persona, ¿no? Que,
a ver, que AMLO no es Chávez, no va a haber expropiese. Ah, estorba para mi Tren Maya, expropiese. A ver, ya no me digas, o sea, ya aterra decir, no, no lo va a hacer, no lo va a hacer, ya lo hizo. Ya lo hizo, cabrón. No mames, no se va a pelear con los Estados Unidos, no va a defender dictadores, güey, no va a boicotear la cumbre de las Américas con los Estados Unidos. No mames. No mames, la intentó boicotear y no fue. O sea, cuando tú crees que López no puede embarrarla más, la embarra. Y el problema, lo hemos venido diciendo, es que este presidente, pues no le puede salir con que la ley es la ley, ¿no? No, ya lo dijo que no le salgan Y con eso es la de ley, ley. y eso es la Constitución. El pinche Temec, pásamelo. Creo que tiene la misma cantidad de hojas de papel que el rollo de papel de baño, cabrón. Entonces, sirve para lo mismo, cabrón, ¿no? Y No, güey, o sea, aparte, esta amenaza de les voy a contestar el 16 de septiembre durante el desfile de la independencia, ¿no? O sea, envalentonado, mira, envalentonado, ¿no? yo creo que por eso es muy valioso que hoy en particular le recomendemos a la audiencia este artículo que escribió nuestro brother Raudel, que por cierto, si ves este programa, nos acaba de escribir hace unos minutos que armemos la comida en breve, que nos reunamos. Raudel es una pluma muy fina del Universal, es joven, la verdad, para las plumas que tiene el Universal, es una pluma muy joven, pero tiene una pluma muy fina, escribe de verdad eh, con elegancia. Sí, Tienen que sí. leer el artículo de hoy de Raudel, donde cita, no a Buñuel, ¿a quién cita? Porque además es una maravilla su artículo de hoy. Sí, pero fíjate, entre otras citas que hace, me gustó mucho cuando menciona la película de Un día sin mexicanos. Sí, 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 esa, de quién es el autor. Es Sergio Arau. Sergio Arau, precisamente, que a eso es a lo que voy. Y que yo en algún tiempo de mi vida fui muy cercano a Sergio Arau, de hecho, fuimos muy buenos amigos, y pues obviamente por cuestiones de diferencias ideológicas tiene un rato que no nos vemos y que no nos saludamos, pero Sergio Arau, que fue fundador del grupo Botellita de Jerez y que también es cineasta, e hizo esta película de Un día sin mexicanos allá por el 2004, si no me equivoco, en donde planteaba un escenario en el que qué pasaría si en Estados Unidos un día desaparecieran los mexicanos y los latinos en general, pero como los mexicanos son mayoría en el área de California, de Los Ángeles, ¿qué pasaría, no? Y entonces prácticamente quien no ha visto esta película, prácticamente lo que sucedería es que colapsaría Estados Unidos, bueno, el área de California, el área de Los Ángeles, por el tema de que los migrantes prácticamente son los que hacen funcionar esa ciudad, es decir, son la gente que cocina, la gente que trabaja en todas las empresas, gente que mantiene los hogares, la gente del campo, en fin. Entonces, en ese escenario, en el escenario en el que desaparecieran todos los mexicanos de California, pues esa zona de Estados Unidos, que es una de las que produce más en ese país, pues colapsaría por completo y terminaría siendo un total y absoluto caos, que al final los gringos terminan casi hincándose y pidiéndole a Dios que regresen los mexicanos donde quiera que estén, porque pues ellos no pueden continuar, ¿no? Entonces, Raudel en esta columna que comenta Octavio, hace una comparación, una analogía, pero al revés. ¿Qué pasaría si hubiera un día sin Estados Unidos aquí en México? Y tiene todo el sentido lo que propone Raudel en esta columna, puesto que pues es nada más cuestión de salir a la calle, a cualquiera de ustedes, nuestra querida audiencia que nos está viendo, eh, pues un día salgan a un centro comercial, salgan a caminar por cualquier calle de cualquier ciudad de este país en donde se encuentren, salgan a caminar y cuántas empresas de Estados Unidos están en nuestro país y cuánta gente depende económicamente de ello. O sea, a cuánta gente le da empleo, cuánta gente mismo en Estados Unidos de esas mismas empresas
que son migrantes que trabajan allá, dejarían de enviar remesas en un supuesto en el que hubiese un día sin Estados Unidos. Entonces, justo Raudel lo comenta o lo plasma en su columna, porque esta sería una de las consecuencias que podría haber a raíz de esto que estamos comentando. Si en momento dado López Obrador decide salir del Temec y por sus calzones dice, pues no quieren cómo estoy poniendo mis condiciones, entonces me salgo, y que está violando los tratados del Temec, pues evidentemente sí habría una consecuencia bastante desastrosa económicamente hablando para nuestro país. O sea, imagínate que Estados Unidos diga, ah, sí, pues entonces cierro mis empresas en México, me las llevo, ¿no? Así, de plano. Y entonces a ver ahora quién va a dar. Digo, ya estamos hablando en un escenario bastante quizá exagerado hasta cierto punto, ¿no? Lo estoy poniendo, pero vamos a suponer que Estados Unidos dijera eso, ¿no? Dijera, bueno, me llevo mis empresas, me llevo toda mi infraestructura, y entonces, pues, a ver qué haces, ¿no? A ver qué hace México. Entonces, hacía la comparación, por ejemplo, y decía Raudel, muy puntual, que es precisamente lo que está pasando, caso muy concreto, en Cuba, ¿no? O sea, en Cuba que no hay empresas de Estados Unidos, y pues cómo está ese país, y cómo vive la gente, sobrevive la gente, porque esa es la realidad, esa es la palabra, no vive, sobrevive la gente. Entonces, vamos, son escenarios a lo mejor un poco exagerados, como ya decía, un poco apocalípticos, pero pues no estamos muy lejos, mi hermano. A O ver, mi sea, hermano, a ver, dices son escenarios apocalípticos. Como apocalíptico hubiera sido cancelar un aeropuerto y se canceló. sí, Como apocalíptico hubiera sido tener escenarios con una supuesta guerra contra los guachicoleros, porque el guachicoleo sigue, y creo que peor que cuando se recibió este sexenio, y dejar en un abastecimiento, en una falta de abastecimiento a varias ciudades de la ciudad del país. Apocalíptico hubiera sido tener una concentración de poder en una sola institución, es decir, ir minando el sistema político mexicano para reducirlo otra vez al capricho de un solo hombre, a la presidencia de la República. O sea, los escenarios apocalípticos se están dando poco a poco, y no, error, no poco a poco, llevamos 4 años. Lo que a los gobiernos sudamericanos les costó prueba, ensayo y error, y guerrillas, y guerra civil, y hambrunas, y López Obrador va con acelerador. Por eso el de otro día en Cena de Grillos decía con mucho enojo, con mucha molestia, con mucha preocupación, con mucha impotencia, si esto de la Guardia Nacional pasa, y sin el asomo de la Cámara de Diputados, sin una respuesta enérgica de la Suprema Corte, decir, carajo, a todas luces es inconstitucional, carajo, por parte de los militares y de la Guardia Nacional que dicen que van a salvaguardar la ley, sus instituciones y la seguridad de este país, son los instrumentos ejecutores para violarla. No nos estamos dando cuenta qué nivel de pasos agigantados estamos rompiendo el orden institucional de este país. así es. O sea, ya lo del Tratado de Libre Comercio, y a propósito del artículo de Raudel, decía, es que la película, y quiero hacer un poquito la cita de la película, decía cuando empieza, déjame encontrarla, un personaje le dice a otro, bueno, ¿por qué México es importante para Estados Unidos o para el mundo? Y dice, bueno, pues por el maíz, por el chile, por el aguacate, por la calabaza, el chocolate, el chayote, el amaranto, etcétera. O sea, puros nacionalismos provincianos, como bien lo dice Raudel. Oye, ¿y qué tan importante es México
para Estados Unidos para México. Ah, pues fíjate, yo no sé cuántos empleos crees que genere los bancos norteamericanos, toda la industria del petróleo, telefonía, comida rápida, o sea, ¿sabes? O sea, aplicaciones, software, empresas de tecnología, ¿cuántos empleos genera eso? O sea, si me dices, ¿quién sale perdiendo? Y me remonto a una plática, hermano, que daba José Ángel Gurría hace unos meses aquí en México, a propósito de la reflexión de lo que pasa en Ucrania y Rusia. ¿Mm? Rusia, con las sanciones económicas del mundo, se está aislando. Y claro, es un duro golpe para la parte de la soberanía, no la soberanía, fue un error, discúlpeme querida audiencia, para el tema del abasto de gas para Europa, Ujú. pero se va a resolver. O sea, vaya, Rusia no son los únicos, eso se va a resolver y se van a tardar a lo mejor meses o un par de años, pero eso se va a resolver. Pero las sanciones económicas que Rusia se va a poner, esas no se van a ir en un par de años. Y entonces la reflexión que decía es, a Rusia, y estamos hablando de Rusia, le va a costar más trabajo vivir aislado del mundo que el mundo vivir sin Rusia. Claro. Y al nivel de pasos que está dando López Obrador, le va a costar más trabajo a México vivir aislado de la globalidad económica, que a México, al mundo se le puede olvidar vivir de México. Sí, claro. Ese es el tamaño de pendejadas que está haciendo este presidente. Sí, sí, sí. Y es que cuando lo hemos dicho, a veces me dicen, Octavio, odias al presidente. No, no lo odio. Odio a la izquierda, porque se ha cargado a más de 150 millones de seres humanos en asesinatos. Y en todo su paso por la historia, solo ha dejado miseria. Sí. Ha superado al holocausto. Eso, y hay imbéciles que todavía dicen, sí, el mantra de los rateros, la justicia social, ¿no? La redistribución de la riqueza. No sean pendejos, hombre. Ya, a ver, ya no hay palabras. También dicen, ay, es que últimamente se han hecho muy mal hablados. No, nos estamos haciendo muy impotentes. Nos estamos haciendo de verdad, ya no hay palabras para expresar. Deja la angustia, la impotencia de decir, ¿cómo hacemos que abran los ojos y se den cuenta de que todos los días a pasos acelerados este idiota nos está aislando del mundo? Y además siempre tiene una justificación. Si no es Felipe Calderón, es el neoliberalismo, o ahora sí, al estilo de los más bananeros líderes latinoamericanos, el imperialismo yanqui, cabrón. Exacto. Y eso es a lo que iba, este discurso barato, chafa de la soberanía nacional, ¿no? Y que mucha gente, digo, concretamente la gente que lo sigue, que justifica esta serie de acciones, hablando del tema del Temec, diciendo, es que es el presidente que no se agacha ante Estados Unidos y que los Ah, enfrenta, claro. ¿no? Y nosotros somos unos vendepatrias. Ajá, exacto. Y entonces es esta cuestión que no han logrado, ¿cómo se dice? No han logrado superar el tema de 1847, cuando el territorio que se quedó Estados Unidos, que fueron otras circunstancias, que era otro contexto, otro panorama político, social, y ese resentimiento está vivo. O sea, ese resentimiento está vivo en la gente y entonces tienen ese resentimiento, pues es que no lo puedo llamar de otra manera, hacia Estados Unidos. Y entonces creen que odiar a Estados Unidos y tirarle caca a Estados Unidos es ser patriota. No, 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 es que ya va más allá, porque el resentimiento que está alojando,
que alberga, que alimenta y que encona todos los días más el presidente a través de las mañaneras y del aparato de propaganda, es un resentimiento ya general. O sea, Sí, la nalgona, tú estás plana porque la nalgona es nalgona, cabrón. Entonces ve y apedrea a la nalgona. No, o sea, es el pensamiento tonto. O sea, el rico es rico porque te ha robado. No mames, ajá. te ha robado tus impuestos. Si ni pagan, cabrón. No pagan, o sea, el que está en el medio del sándwich, la clase media, que además cada vez le exprimen más, son los jodidos, porque no voy a decir nombres, pero Don Richie, Don Richie, Don Richie no dice no les voy a pagar ni un rábano, no lo dice así en Twitter. Slim no mejor va y se traga su atole con escupitajo o dona para las rifas de la extorsión antes de pagar impuestos en tiempo y forma. Eh, No, o sea, el rico no paga, cabrón. No lo que dice la ley y no lo que le corresponde. Y el de hasta abajo tampoco, porque abajo Correcto. el flujo de efectivo hace que sea imposible el rastreo hasta del chingado IVA, ¿no? Así es, así O sea, es. entonces, yo no sé de dónde viene esta idea alimentada del resentimiento hacia el rico, hacia el que prospera. En un programa de televisión he venido escuchando ahora, y mira que yo no veo tele, ¿eh? Y tú lo sabes, yo no veo tele, pero me he enganchado con un programa en el que repetitivamente uno de los personajes, es un reality, por cierto, dice, es que el mexicano admira, o sea, le gustan las historias de la pobreza, le gustan las historias del perdedor, Eh, ¿no? eh, Y no importa que no llegues a rico, o sea, la historia, la romantización del pobre y del perdedor es tal que entonces alimentas toda esa frustración contra el que le chinga y se levanta todos los días temprano y es exitoso. Y entonces la mecánica de comunicación del presidente funciona. Y claro. entonces cuando dice, pues la plana es plana por culpa de la nalgona, pues entonces le hace sentido al chairo promedio, cabrón. Claro. Fíjate que ese tema que tocas es bien interesante porque justo hace un par de días estaba yo platicando con mi mujer y ella no había visto la película de Los Olvidados de Luis Buñuel y se la puse, pues estábamos platicando de temas muy similares a lo que estamos comentando en este momento y le decía, fíjate cómo es una película que corresponde más o menos al mismo, en el mismo espacio-tiempo de Nosotros los Pobres, de Ismael Rodríguez con Pedro Infante, en donde nosotros los pobres romantizan la pobreza, ¿no? Entonces, esa frase de somos pobres pero honrados y los ricos siempre nos oprimen y nos malven y la chingada y nos escupen casi, casi, ¿no? Y entonces, somos ricos, digo, somos pobres pero contentos, ¿no? Y en contraste, Luis Buñuel hace Los Olvidados, que es de 1954, si no estoy mal, y retrata una sociedad y retrata la pobreza de una manera cruda, cruda y es una forma de retratar la pobreza como han pasado más de 70 años y sigue siendo igual, si no es que peor, en donde en aquel entonces, en ese tiempo, en esa película, Luis Buñuel te habla de acoso sexual, te habla de abuso, te habla de cómo la gente en estas zonas de pobreza mata por sobrevivir, el hambre, etcétera, cosa que con Pedro Infante no lo vemos, ¿no? En esa película de Nosotros los Pobres. Entonces, ese contraste, ¿no? Que cómo te muestra la realidad, que es la misma realidad, pero vista desde diferentes ángulos. Entonces, esto lo traigo a colación justo por lo que mencionas, porque López Obrador lo que hace con su discurso es mostrarte esta parte romántica de la pobreza, venderte esta parte romántica de somos pobres pero felices, ¿no? Cuando que la realidad, la cruda realidad, es completamente distinta a lo que él te está vendiendo, ¿no? Entonces quiere convencer a la chairiza de que ser pobre está bonito, de que ser pobre está bien y que escupirle a los ricos y decirles groserías y demás está bien.
¿no? Entonces es una total y absoluta pendejada, pero pues eso es lo que estamos viviendo, mi hermano, y ciertamente coincido contigo cuando al principio del programa yo decía este escenario que a lo mejor estoy exagerando y apocalíptico, pero no, tienes toda la razón. Nos Mira, ha demostrado diario que vamos para allá, güey. digo, yo sé que por momentos quieres adoptar un poco de esperanza, no de la del partido ese de la Sí. esperanza, ¿no? Pero yo ya no, o sea, La luz al final del túnel, la güey. gente dice es que son bien negativos, no soy negativo, soy un cabrón realista, chingado, me pongo los pies en la tierra y volteo, alzo la cara y veo lo que está pasando. Y ahorita vamos a ir al segundo tema de lo que pasó en la Cámara de Diputados, a ver si la gente no se asusta, ¿no? Pero, mira, esta nota de JP Morgan usa una palabra que me deja reflexionar. Dice que tal vez AMLO se dobla, Ajá. ¿no? Recordando quizá a A este Trump. fragmento de lo que decía Trump y su yerno, ¿no? Ajá. No he visto ningún presidente que se doble tan fácil. Cuando hablaba precisamente de la negociación del tratado y de la guardia y de los De la de, Guardia la, Nacional. Sí. de las fronteras, del resguardo de las fronteras. Entonces, si JP Morgan está aludiendo más bien a una presión ya en forma de los Estados Unidos con respecto al TEMEC, pues yo algún día lo dije, yo creo que ya lo único que nos va a hacer falta para sacar a Estados Unidos, o más bien no lo que nos va a hacer falta, la última opción que nos va a quedar es una ayudadita extranjera. Y no hablo solamente de Estados Unidos, hablo de una intervención de los países democráticos del hemisferio que digan, ya estuvo suave, cabrón. No puede seguir con esta barbarie de dictador bananero. México no se merece esto y que volvamos a retomar la senda del crecimiento económico con quien venga. Yo creo que incluso dentro de los aplaudidores y de los micos y de las corcholatas, hay gente que pudiera hacer con todo lo que detesto a la izquierda menos daño que López Obrador. Sí, yo también coincido contigo. Pues, pues así las cosas, querida audiencia, público conocedor. Ustedes tienen la última palabra. Háganse su criterio a partir de lo que hemos comentado. Busquen las notas, busquen la información al respecto de lo que estamos comentando. No son cosas que estemos inventando Octavio y yo. Son cosas que están sucediendo y que son dignas de ponerles atención y pues ver qué podemos hacer nosotros como sociedad. Por lo pronto, nos vamos a un corte rapidísimo y regresamos para el siguiente tema que también está bastante calientito. Así que ya volvemos aquí a la disidencia donde siempre dejamos que hable la libertad. Ya volvemos. Listo, pues ya estamos de regreso aquí en la disidencia, amable audiencia. Y pues este segundo bloque que tenemos en la disidencia no es de importancia menor comparado con el que ya tratamos anteriormente. Les decía al inicio del programa que, ¿cómo le pusiste, mi hermano, a este personaje? El maléfico doctor Botox. El maléfico doctor Botox, que ya se darán una idea, pues, de quién estamos hablando, ¿verdad? Alejandro Moreno, el líder. ¡Ay! ¿Estabas hablando de Alito? No. ¿Tú estabas hablando de otro? O sea, lo dices porque está así todo respiradito y con sus cejitas así. No, no. Eres malo, ¿eh? Ya Eres parece como malo, jarra, güey. eres malo. Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, El amado líder. el amado líder, que pues no conforme con todo lo que ha venido sucediendo,
de los audios expuestos por doña Laida Sansores, gobernadora de Campeche, en donde no se ha cansado de darle golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe, y que él insiste en que esos audios no son legítimos, ¿no? Que él dice que cualquiera que los dé por hecho, que son reales, pues no es así, ¿no? Que ahora hay muchas formas Son de, falsos. ajá, hay muchas También formas son, de alterar los también, audios, ¿no? a ver, son falsos. Son También son obtenidos de manera ilegal. ilegal. Pero por cualquier cosa, mejor me amparo, porque aunque sean falsos y sean obtenidos de manera ilegal, pues mejor que me deje de Fíjate que, pegar. fíjate que en el programa de Curuleros con Hugo, justo comentábamos algo similar, y sí es cierto, yo no me acordaba. ¿Te acordarás de Mario Marín, el gober precioso de Puebla? Ah, Que en su amigo, momento, ¿quién es el más guapo de esta pinche película, papá? y te acuerdas que cuando el escándalo de los audios con él, y él decía, no, pues sí, es que es bien fácil que alguien haga mi voz. Ahí está el programa de la parodia de Televisa. Hacen parodia de mí, y pues ya vieron que es bien fácil hacer mi voz, ¿no? Y esa fue su excusa del pendejo para decir que él no era, ¿no? Sí, hablaban de las mismas botellas preciosas, las de coñac, Entonces, seguramente. ya nada más le falta a Lito que salga con una de esas, ¿no? Que pues en la parodia también hacen su personaje y que es bien fácil alterar esos audios. Pero bueno, el Y su punto es, léxico, sí, 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 sus expresiones, su florido español, ¿no? Que así es. bueno, alguien dirá, ay, Octavio, no te mordiste la lengua. No, pero es que esto lo ocupo a propósito en este programa, porque quien me conoce sabe que en el 1 a 1 no soy así. Pero, pero bueno, yo sí actúo. A él le sale de No, no, corridito, hombre, hermanito. le sale del corazón. Y bueno, resulta que este personaje, Alejandro Moreno, es el presidente de la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados. Y entonces resulta que convocan y lo vetan, esa es la palabra que utiliza concretamente el Universal, e incluso lo pone entrecomillado. Lo vetan porque pues a falta yo creo que de una mejor palabra, lo ponen así, lo vetan de esta comisión y prácticamente lo quitan, y entonces estos partidos de coalición Morena, PT y Verde Ecologista deciden poner a una diputada de Morena como presidenta de esta comisión de gobernación. Y por si fuera poco, resulta que los partidos de oposición que se supone tendrían que estar ahí para contrarrestar, para hacer contrapeso, que sería PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, pues son los ausentes. O sea, Hermanito, definitivamente. hermanito, fíjate que atendió al llamado al auxilio Ah, de mira, este tema en lo particular, quedando 10, 12 minutos para concluir este programa, pero qué bueno que llegó a este tema. Tenemos a un asesor, a un amigo, a un opinólogo de casa ya, a mi querido Aminadab. ¿Cómo estás, mi querido Aminadab? bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Disculpen la tardanza, pero aquí estoy a la orden con mucho No, gusto. no, es que, a ver, Buenísimo. Pónganme en antecedentes y le entramos. termina, a ver, voy otra vez a lo que dijo Berman de manera así, lo más rápido. En semanas pasadas le recordamos a la audiencia que el doctor Botox estuvo convocando como presidente de la Comisión de Gobernación a su comisión y pues no llegaban los diputados de Morena, PT y Verde Ecologista, el bloque de López Obrador, el bloque de No, Morena. no había quórum. No había quórum hasta que en la última sesión donde logra sesionar, parece que pues algún dormido de Morena o alguien entra y logra tener quórum y hasta cierra diciendo su nacada esta de no, que no tronabas pistolita o una cosa así, ¿no? No, fino, fino, campechano como solo él puede ser. Y disculpen a todos los campechanos que nos ven, no tienen la culpa de tener estos finos representantes. Que él no es por votación, sí es cierto, disculpen. Bueno, llega este personaje, este es lo que pasaba hasta hace unas semanas. Lo que hacen los morenos es que hacen su propia convocatoria y dicen,
pues es que a mí me está convocando un cuate que está siendo perseguido por la justicia, no tiene legitimidad, y entonces hacemos nuestra propia sesión de la Comisión de Gobernación y le dan un golpe de Estado. Este señor no, ¿cuál fue la palabra? Está invalidado o vetado. está vetado de la comisión, y luego entonces imponen a un presidenta de Morena para presidir la Comisión de Gobernación. Pues miren, alguien diría, Octavio, pues debes de estar feliz porque para como te la pasas pegándole a Alito, pues ya te lo quitaron de ahí. No. Y te faltó que los partidos de oposición estuvieron ausentes. Claro, no fueron porque pues los morenos se hicieron su propia convocatoria para dar el golpe de Estado en una comisión. La audiencia lo que tiene que saber es que los presidentes de las comisiones son convalidados por el Pleno del Congreso a propuesta de la Junta de Coordinación Política. Es decir, un órgano menor, como son los trabajos de las comisiones, no pueden tomarse esas facultades que la ley general del Congreso no les faculta. Lo que estamos viendo es otra vez, y curiosamente, en la gobernabilidad de un órgano del país, como es la Cámara de Diputados, y en su comisión de gobernación, que le den un golpe de Estado sin facultades al presidente, es una cuestión de alarmar, porque si esto se convalida, le están dando un precedente al resto de las comisiones que preside la oposición, para que en cualquier momento les den exactamente con esa misma mayoría que tiene Morena en todas las comisiones, un golpe de Estado. Si esto vuela, lo que va a suceder, salvo que Aminadab me corrija, es la ingobernabilidad de la Cámara de Diputados. Aminadab, no sé qué pienses de esto, pero a mí me parece igual de grave que pasar a la Guardia Nacional por decreto a la Sedena. O sea, son travesuras no menores, me parecen ya intentos de dictadores en serio. A ver, sí son pasos dictatoriales. A ver, para empezar, déjame decirte, lo primero que se viola, además de la ley orgánica y todo lo que tú quieras de la Cámara de Diputados, es el acuerdo inicial. O sea, tú sabes que cuando es el mes de septiembre, cuando se instala la legislatura, lo primero que hacen los coordinadores parlamentarios en la Junta de Coordinación Política es negociar las comisiones. ¿Y qué es lo que es negociar las comisiones? Es en función de la proporción que tiene cada partido de legisladores, le tocan a diferentes partidos las comisiones. Entonces, la Comisión de Gobernación, que la preside el PRI, es parte de ese acuerdo. O sea, estarían rompiendo desde el acuerdo de origen de toda la legislatura. O sea, pondrías en duda todo lo que fue la construcción propiamente de todos los turnos que se van repartiendo, a qué partido le toca presidir la mesa directiva y la junta. O sea, desde ahí tienes un problema. Segundo, tú como bien dices, como las comisiones se integran proporcionalmente, Morena tiene mayoría en todas. Entonces, si ellos optan por validar lo que hicieron en la Comisión de Gobernación, pues lo pueden hacer en todas las demás comisiones, en las 50 y tantas comisiones que hay, y entonces ahí, pues entonces ya sería una cámara que dejaría de ser plural, dejaría de ser una representativa, sino que sería monolítica por parte de Morena, ¿no? Y entonces las comisiones tienen una serie de características que tienen personal, tienen presupuesto, son las que elaboran pues los dictámenes de las iniciativas que se están discutiendo, etcétera, etcétera. Entonces a mí me parece que esta acción revanchista de Morena, aparte de que pues sí rompe totalmente el orden institucional de la Cámara, seguramente es un desplante que tiene que ver con el tema de la moratoria constitucional. O sea, por supuesto que no les gustó que la oposición dijera, ¿saben qué? No les vamos a aprobar ninguna otra iniciativa, y entonces están viendo cómo se desquitan. También están viendo políticamente cómo deterioran, en este caso, a Alito Moreno, que es el presidente de uno de los partidos que integra la alianza opositora. Igualmente están ya también haciendo su campaña en contra del coordinador del grupo del PAN, de Jorge Romero, con todo este escándalo que están haciendo acá en la Benito Juárez. Entonces, bueno, hay toda una estrategia montada por parte de Morena, en donde el poder legislativo se está convirtiendo en uno de los espacios de la batalla anticipada del 2024. Entonces, así es como lo tenemos que leer. Y tú, como bien dices, o sea, en todo el tiempo en el que yo trabajé en la Cámara de Diputados, incluso si me remonto históricamente, desde que la oposición forma parte de las comisiones, porque ustedes recuerdan que hace muchísimos años
el PRI tenía el monopolio, todas las comisiones las presidía el PRI, entonces ahí no había problema, había algunos de la oposición, pero a partir de la legislatura aquella de 1988, de la 54, cuando el PRI perdió la mayoría absoluta, entonces empezó a haber opositores que fueron presidentes de las comisiones, y jamás se ha destituido a un presidente y se ha sustituido por un presidente de otro partido. O sea, puede haber cambios, claro, un partido puede cambiar a su presidente y poner a otro, cambia a sus secretarios, a sus integrantes, eso es normal y habitual, pero que sea despojado de un partido que dentro de la negociación inicial, insisto, de cuando se conforma la legislatura, se le arrebata nada más por un desplante, eso es algo que nunca había pasado, y eso pues habla muy mal de la mayoría de Morena que se sienten dueños de la Cámara, ¿no? Eso es terrible. Pues mi hermano, sí estamos muy preocupados. Yo le decía a Berman que yo creo que este asunto en lo particular, pues es uno de los que junto con el decreto que está cantado para pasar a la Guardia Nacional, al Ejército por sus soberanos gustos, pues es quizá una de las cosas que más me preocupa, porque es un antecedente gravísimo para también darle un golpe de estado a el trabajo legislativo, a toda la Cámara, y decir, pues si no gobierno por decretazo, pues gobierno también dándole golpe de estado a la Cámara. O sea, pues ¿con qué vamos a amanecer un día en lo que resta del sexenio? ¿Con que ya desaparecía el Congreso? A ver, este tema es muy importante porque, a ver, la gente lo que quizá no recuerde es que cuando empezó el sexenio de López Obrador, una de sus primeras iniciativas fue la creación de la Guardia Nacional. Según esto, para que se recuperara la capacidad del Estado mexicano a través de una policía, etcétera, etcétera, pero desde que la presentó Andrés Manuel, dijo que iba a tener mando militar. Esa era la propuesta inicial. Entonces, en la Cámara hubo un primer momento en el que la oposición en la Cámara de Diputados votó en contra de esa iniciativa y la mayoría de Morena la aprobó, y justamente la objeción que había, pues en el caso del PAN, del PRI, del PRD en ese momento y de MC, era que se establecía el mando militar. Entonces, en el Senado se hizo el cambio, se hizo una rectificación para decir, no va a ser mando militar. Y hay 3 lugares en la ley e incluso en la propia Constitución que establecen que el mando debe ser civil y el mando se lo ubica específicamente en la que sea la secretaría que se encargue de la seguridad pública, no en la Secretaría de la Defensa Nacional. O sea, bueno, eso es constitucional. Entonces, con esa enmienda que se hizo en el Senado, la Cámara de Diputados ya aprobó después del cambio, y entonces así empezó. Pero López siempre ha querido militarizar al país. Él finalmente, desde que llegó, lo único que ha hecho es militarizarlo, después de que toda su vida se había opuesto supuestamente a eso. Entonces, ahora que de facto, pues más bien se oponía a que otros lo hicieran. Bueno, porque sí, él lo quería hacer, ¿no? A ver, él se oponía a que los demás entregaran contratos sin licitación, y él no licita nada, ¿no? Y él, a ver, ya sabemos que todo lo que antes estaba mal, en sus manos está bien, o sea, es un hipócrita. Pero bueno, el problema principal aquí es que en este caso no estamos hablando de cualquier cosa, o sea, estamos hablando de que yo recuerdo que yo publiqué en ese momento y sigo pensando lo mismo, que la Guardia Nacional bajo mando militar se puede convertir en un aparato represivo del Estado mexicano. Ese es el riesgo. Si no es un organismo civil ciudadano que tenga servicio público de carrera, que tenga profesiones, que tenga las cosas que se quisieron hacer antes, controles de confianza, formación policial, o sea, que realmente supieran cómo resolver todo eso. Es muy importante que la audiencia entienda por qué es la preocupación. A ver, es que una guardia civil es una guardia de proximidad, es una guardia de prevención, es una guardia que tiene un protocolo para acercarse con la ciudadanía. Un militar no tiene esos protocolos y no es una guardia de proximidad, es una institución para acatar órdenes ejecutivas. Ajá, donde y además
son Donde, fuerzas por ejemplo, entrenadas para atacar. A ver, están entrenadas para utilizar la fuerza, utilizar todo lo que es los aparatos militares que existen, o sea, de todo lo que son las armas, los tanques, los aviones. A ver, entonces el problema es que si tú haces que esa fuerza sea la que se encargue de la seguridad pública en las calles, si tú haces que esa fuerza sea la que, y además sumándole en México la característica de que no va a hacer operativos para vigilar o para cuidar o para prevenir el delito, que se supone que para eso son las policías, ¿no? Sino que aquí en México que le están dando el uso de convertirla en un aparato que persigue líderes políticos, que persigue a lo mejor a empresarios, que persigue a lo mejor a no, ¿cómo sociales. crees? A ver, La UIF no hace eso. A ver, espérame, a ver, ¿qué pasó, por ejemplo? A ver, casos y ejemplos de ese sexenio. A ver, el problema del agua en Chihuahua, cuando no querían, y bueno, fue la Guardia Nacional a reprimir. A ver, casos como los que ha habido de las protestas, por ejemplo, de la gente que está en contra de que se están en los bosques del Tren Maya. A ver, ¿quién intervino? Los temas de que supuestamente están controlando al narco entonces ahí aparecen no sistemas de policía, sino están apareciendo los militares, ¿no? Como aparecían antes. Pero el problema de esto es que si tú empiezas a darle un uso político a eso, si empiezas a ser, por ejemplo, como Pablo Gómez, que te dice, si no votaste en la revocación del mandato, te voy a multar, y como autoridad empiezas tú a amenazar a la gente, ya si no estás arrodillado ante el poder, y al rato la policía, que es militar, es la que va a empezar a perseguir esas supuestas faltas que haces en contra de los deseos del gobierno actual, pues tienes un aparato represivo, y los aparatos represivos son característicos de las dictaduras, porque las dictaduras son las que persiguen los delitos de opinión, son las que están en contra de que la gente disienta, son en contra de que la gente vote por otro partido que no es el del gobierno, son los que están en contra tuya si tú no amas a tu líder, y por eso es por lo que en los países donde hay dictaduras logran las votaciones del 90 o del 100% como sale en Cuba, etcétera. ¿No pasa eso, Aminadab? ¿Cómo que no pasa eso? Bueno, ¿A poco ha habido periodistas asesinados? Bueno, a ver, tú puedes darme todos los ejemplos. Que dejan de trabajar en sus medios porque le hablan al jefe y le dicen, ese ya se pasó de lanza, córremelo. Activistas, sí, váyanse a poner, asesinados. A ver, váyanse a poner sus medios a Estados Unidos porque aquí ya no pueden, salgan del aire porque aquí hay libertad de expresión, pero siempre y cuando sea a favor del gobierno. Aquí hay amplios márgenes de libertad siempre y cuando le aplaudan a la 4T. A ver, ese es el problema. Y si tú tienes del lado de la amenaza, así como tienes la amenaza de la UIF, del fisco y todo aquello para que te presionen por lo económico, si tú sabes que no te vas a meter con un policía o con un sistema de justicia donde tú puedas hacer valer tus derechos, que hagas valer la ley, sino que sabes que tienes a una policía que en realidad es el ejército disfrazado de policía, si tú tienes a un poder judicial que está sometido a las consignas del presidente de la República, pues entonces estás indefenso. Y el problema es que más que el gobierno... Espérame, déjame acabar eso. Creo que ya es la Secretaría de Justicia, ¿no? Depende. Sí, más o menos, pero el problema, a ver, nada más déjame ponerte, no es necesariamente que nos vayan a poner la bota en el cuello a todos, pero con la pura amenaza, con eso inhibe que haya una libre expresión, que haya una oposición, y es por eso por lo que están dando todos estos pasos. Eso es lo que hay que decirle a nuestro público, que es el riesgo que está pasando si es que Morena logra hacer como lo están haciendo con la reforma energética, aplicándola de facto, porque no se ha aprobado, ni siquiera se ha discutido, y ellos como si ya existiera, y así están con la Guardia Nacional. La Guardia Nacional en la ley actualmente está definida como un organismo con un mando civil, pero ya la están dirigiendo los militares, porque así es la 4T, nos engañan todo. Oye, para concluir, porque se nos fue el tiempo, ¿tú crees que el diputado Gutierritos llegue de la misma forma pues digamos, uno aprende del jefe, a decir, ay, pasó esto en la Comisión de Gobernación? A mí no me digan que la ley es la ley. Pues sí, es lo malo de que, o sea, la destrucción de las instituciones y del orden democrático justamente se da por el mal ejemplo, porque incluso cuando se acabe este gobierno, cuando el presidente ya sea un recuerdo,
hay muchos que le van a aprender la maña, como se le han aprendido a otros políticos que sí son ejemplares, pero desgraciadamente los malos ejemplos, y más en política, porque esto, de lo que está hablando, está legitimando el abuso de poder, el exceso, la no observancia de la ley desde el poder. Y cuando tú sabes que un gobernante lo único que puede hacer es lo que la ley le permite, entonces es algo que es totalmente corrosivo y destructivo para el futuro de México. Oye, mi hermanito, dado que ya estamos sobre el tiempo, yo lo único que tengo que decir es que voy a tener que volver a revisar esa cartilla moral que repartían con ahínco al principio del sexenio, para ver si también está eso de que la ley es, que no nos salgan con que la ley es la ley. Debe venir. Puede ser que esté en la cartilla moral, y yo me lo haya saltado, y por eso no esté entendiendo de qué se trata esto. ¿Tú recuerdas que cuando en Japón estaban discutiendo a ver si se aliaban con Hitler antes de la Segunda Guerra Mundial, que si se hacía el pacto tripartito, repartían versiones de Mi Lucha traducidas al japonés, pero donde le cortaban la parte esa donde decía que los japoneses eran una raza inferior y que podían ser utilizados por Alemania? Seguramente así está la cartilla moral, ¿eh? Esas cosas o se las adicionan o no se las ponen, pero está hecho a modo de los dictadores y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Hijo, pues qué complicado, qué difícil, porque justo los dos temas que tratamos en el programa de hoy, pues coinciden en lo mismo, ¿no? Que esta forma de llevarnos al desfiladero, que en un principio pensábamos que no iba a ser tan catastrófico y que a lo mejor estábamos exagerando, pero cada día nos damos cuenta que no es así, que desafortunadamente este gobierno está empecinado en llevarnos hacia ese camino de destruir al país, porque esa es la palabra. Pues bueno, muchas gracias, mi querido Aminadab, por darnos luz en este tema que tratamos al final. Espero que a nuestra audiencia le haya quedado más claro lo que estábamos planteando al principio, Octavio y yo. Y como siempre les digo, pues ustedes fórmense su criterio. No sé, mi hermanito, si tú quieras agregar algo más para despedirnos. No, nada más recordarle a la audiencia que adopten un chairo y si no toma conciencia, le quiten su INE para que deje de hacer barbaridades. Así es. Pues bueno, muchas gracias, mi hermanito Octavio, muchas gracias a Aminadab y a ustedes, querida audiencia, no sin antes recordarles que es muy importante que se suscriban, que den like y que presionen la campana para recibir notificaciones. Recuerden también que sus donativos son bien recibidos y nos vemos la próxima aquí en otro programa más de La Disidencia, donde siempre dejamos que hable la libertad. Nos vemos la próxima semana. Bye. Wow. MX.tv presentó ¡Wow! 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 Wow. MX.tv